Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, esta institución es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conversación con el escritor Norman Lebrecht, a quien agradecemos que hoy nos acompañe en nuestro canal. Norman, muchísimas gracias por acompañarnos desde Londres. My pleasure. Norman Un es placer. autor, gracias. Norman es autor de 12 libros de no ficción, entre los que se encuentran ¿Por qué Mahler?, publicado por Alianza Editorial, y de la novela The Song of Names, que recientemente recibió el Whitebird Award y ha sido adaptada al cine, como todos ustedes saben. Como comentarista de temas musicales y culturales, ha sido columnista para el Daily Telegraph, presentador de BBC Radio 3 y subdirector de Evening Standard. Es propietario y autor del blog de música clásica Sleeped Disc. Y en este caso nos viene a hablar de su último libro, Genio y Ansiedad, cómo los judíos cambiaron el mundo, que lo tenemos aquí con nosotros y que es un libro que desde Centro Sefarat Israel recomendamos. En esta obra, Norman recoge un total de 16 periodos que van desde 1847 hasta 1947 y lo divide en 16 periodos, este tramo, en los que se mezclan numerosos nombres y entrelaza historias de diferentes personalidades judías que marcaron un antes y un después en sus diferentes campos de trabajo. De algunos de ellos vamos a hablar hoy. De hecho, a mí me gustaría empezar, Norman, por uno de tus primeros capítulos, concretamente sobre la relación entre Wagner, Mendelssohn y Heine. Tú nos describes una crítica fuertemente antisemita de Wagner a estos dos creadores, a Heine y a Mendelssohn, pero también una suerte de condescendencia, podríamos decir, de Heine hacia Mendelssohn, digamos, por no ser auténticamente judío, ¿no? Un término similar utilizas tú en la obra. A mí me gustaría preguntarte cómo era esta relación, que nos describieras un poco más cómo era esta relación de Mendelssohn, Heine y Wagner. When we talk of Wagner, you think of Bueno, cuando hablamos de Wagner, tenemos que pensar que era un gran compositor, pero lo que estamos viendo es que realmente fue el inventor del antisemitismo cultural. Existía antes, claro, había antisemitismo por parte de la Iglesia, pero y también vimos un cierto antisemitismo político, ¿no? Antes, a medida que Europa iba adoptando un cariz más populista. Con Wagner, el antisemitismo adquiere como una especie de respeto cultural, ¿no? Porque Wagner dice que los judíos no han contribuido para nada a la civilización occidental, que lo único que han hecho es copiar a los demás. Y los ejemplos que utilizaba a menudo eran las personas a las que más le debía. Dos de los músicos que le inspiraron, Giacomo Meyerbeer, que había escrito unas óperas fantásticas, que era como el Andrew Lloyd Webber de su época, y el otro era Félix Mendelssohn, que era un músico inmaculado. Se presentaba siempre como una persona súper elegante, era un gran director de orquesta, compuso sinfonías y Wagner lo admiraba, pero luego, al final, ¿qué hizo? Pues dirigir sus ataques contra ellos, ¿no? Y Heiner, how to define Heine. First of all, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, pues tendríamos que decir que Heiner, que era judío, liberó el idioma alemán, porque antes de él el único alemán que se podía escribir era casi indescifrable. Le podía estar uno 10 minutos escribiendo sin tener que usar un verbo y no se entendía nada. Y con él, bueno, pues el alemán se convirtió en algo directo, en poesía. Y aunque el alemán fuese tu segunda o tu tercera lengua, pues hombre, se podía leer y se entendía, ¿no? A Heiner se le entendía perfectamente. Era una persona que conseguía simplificar mucho las cosas. Era muy inteligente
Y a veces, bueno, pues le tomaba el pelo a los demás. A Mendelssohn, por ejemplo, se lo hacía a menudo porque era el primer judío e identificable que había tenido éxito en la esfera cultural. Wagner también atacaba a Heiner, Heiner le contraatacaba. Bueno, pues era una relación un poco convulsa. Muchos de sus escritos eran muy divertidos, pero a veces uno se da cuenta que eran maliciosos. Y Wagner al final lo que hace es legitimar el auge de Adolf Hitler. Sin Wagner no hubiese habido nazismo. Hemos querido, Norman, titular esta conversación contigo Genios judíos entre el éxito y la discriminación. Y es que este libro tuyo está lleno de genios judíos. Hay uno al que tú dedicas un capítulo de esta obra que a mí me resulta especialmente interesante y del que creo que no se ha hablado quizá lo suficiente, ¿no? Se trata de Benjamin Disraeli, el que fue primer ministro británico, conde de Beaconsfield también, y una persona muy destacada porque especialmente por algo que tú comentas muy bien en el libro, y es que la reina Victoria declaró que probablemente fuera el primer ministro británico con el que mejor relación había tenido, ¿no? Con el que, digamos, una relación más cercana o más próxima, así nos lo describes tú en tu libro. A mí me gustaría que nos hablaras un poco más de esta relación tan peculiar entre el primer ministro judío Benjamin Disraeli, conde de Beaconsfield, y la reina Victoria. It was an extraordinary. Pues sí, lo cierto es que era una relación excepcional. La reina Victoria, pues lo que hacía era o no le gustaban los judíos o los ignoraba, era lo común en la época, ¿no? No le gustaba la idea de que ninguno de los Rothschilds fuese a ser diputado. Quería que los judíos se mantuviesen fuera de las esferas de poder. Y de repente llega esta persona, este primer ministro, que es una persona muy atractiva e inesperada en la política británica. Era una persona muy graciosa, era un dandy, se vestía de manera distinta a los demás, era muy elegante y no dudaba para nada, ¿no? Y lo que hacía era que atacaba totalmente a sus oponentes en los debates y era una persona a la que todos querían escuchar en el Parlamento porque es que les hacía reír. Y la reina Victoria pues se quedó encantada con él, ¿no? Y de una manera que ningún otro político había conseguido lograr. And she only wears black. Cuando se murió, bueno, pues estuvo mucho tiempo de luto, ¿no? Cuando se murió su marido. Y entonces él de repente llegó llevando un terciopelo verde y le hacía reír. Y es que al final, lo importante pasa al final, en 1878, cuando los Balcanes empiezan a sufrir muchas crisis, como suele ser lo habitual. Al final los búlgaros estaban luchando contra los serbios o los croatas contra los eslovenos. Bueno, había problemas, ¿no? Como solía ser tradicional. Se convoca una conferencia internacional en Berlín en agosto. Si uno conoce Berlín en agosto, sabe que hace mucho calor, es muy húmedo, nadie quiere estar ahí. Además, el canciller Bismarck, pues seguro que estaba por ahí de caza aburrido y They had this 3-day conference, bueno, and pues se produce esta conferencia de 3 días y Bismarck cada vez se aburre más y cada vez está más enfadado y suda un montón. Y entonces llega un momento en el que se propone la solución, se vuelve a dibujar todo el mapa de Europa. Y Bismarck dice, the old Jew, he's the dice, only man in the room. este judío es el único que tiene algo que decir en la sala. Y entonces se produce el acuerdo, el Tratado de Berlín, y Disraeli, bueno, pues se lo dice a la reina Victoria, que estaba de vacaciones en Escocia, y le dice lo que ha dicho Bismarck. Y ella está encantada, pero encantada de oírle. Es que al final obtiene como el sello de aprobación europeo para el Reino Unido, porque su primer ministro, que era judío, de repente resuelve todos los problemas de un plumazo. Y además, cuando Disraeli estaba a punto de fallecer,
la reina enviaba un mensajero a su casa 2 veces al día para que le dijese cómo estaba. Es que tenían una relación muy buena los dos. La verdad es que es una figura fascinante, Norman. A mí me gustaría que ahora viajásemos un poco hacia los años del periodo de entreguerras, concretamente a los años en los que se fraguó, se creó el acuerdo de Sykes-Picot, un acuerdo cuyas consecuencias podríamos decir que llegan hasta nuestros días, y un acuerdo por el que Francia e Inglaterra dividen Oriente Medio, ¿no? En ese acuerdo, en ese entorno, tú nos hablas de una figura muy peculiar, podríamos decir, que es Herbert Samuel, ministro encargado del gobierno local en Inglaterra y el primer judío en alcanzar un puesto del gabinete. Y una persona muy, muy influyente en estos acuerdos tan importantes como fueron los de Sykes-Picot. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito más acerca de Herbert Samuel. ¿Quién fue? ¿Qué influencia y qué poder tenía? I will in just a moment, but one of the things that I was looking at. A ver, una de las cosas que yo quería examinar al tratar la declaración de Belfort que llevó a la fundación del Estado de Israel era si el relato que se nos había transmitido era correcto, ¿no? Si realmente la historia sionista, que había cambiado en varias ocasiones, era real, si había pruebas documentales de que las cosas habían sido así o habían sido de manera diferente. Y lo que descubrí fue que había muchas cosas diferentes y además descubrí que estaba pasando o que había pasado al lado de mi casa, justo al lado de donde yo vivía. Y eso sorprende bastante porque nadie se imagina que en su calle se han producido acontecimientos históricos, pero es que en mi calle vivía un hombre que era un rabino de la Congregación Española y Portuguesa de Londres, que descendía de los judíos que habían sido expulsados de España y de Portugal y eran descendientes de los conversos que luego habían vuelto. Se llamaba Moses Yasta y era rumano, un personaje también muy, muy apasionado. Y lo cierto es que era un personaje que tuvo mucha influencia en la época. Cuando llegó a Londres, bueno, pues desarrolló una estrategia de cómo, bueno, pues el sionismo podía llegar al poder, cómo podría ser realidad el Estado de Israel. Y cuando llegó al cargo importante, pues conoció a una persona muy importante y Gaster conoció también a Sykes y entonces eso dio pie al principio de la declaración de Belfort y el primer borrador de la declaración de Belfort pues se produjo en mi calle, o sea, es que lo hicieron en mi calle. La casa ya no existe, ¿eh? Ahora es un colegio católico, pero me sentí muy próximo a todo eso porque fui capaz de encontrar los documentos en la Universidad de Londres y citarlos textualmente. Herbert Samuel era miembro del gobierno británico y luego se convirtió en el primer comisionado británico en Palestina después de que el Reino Unido echase a Turquía de la región y estableciese el protectorado y él fue el primer judío o el primer gobernante judío en Tierra Santa desde que se había destruido el templo sagrado. Pero la inmediatez de todo esto, el descubrimiento de estos documentos en la Universidad de Londres y el darme cuenta de que esto estaba pasando justo al lado de donde vivía yo, como escritor y como historiador, es algo que, bueno, pues me encantó y me sorprendió muchísimo. La verdad, Norman, es que es absolutamente fascinante la manera en la que en tu libro se van entrelazando las historias de numerosos genios judíos, ¿no? Hay uno aproximadamente también en esta época, del que hemos hablado muchas veces aquí en nuestro canal de YouTube, pero que no por eso nunca deja de interesarnos, ¿no? Que es Amedeo Modigliani, el pintor. Afirma
que es, a mí me gusta mucho la manera en la que lo dices, es tribalmente y transgresoramente judío. Me gusta que, o sea, me ha llamado la atención especialmente que digas que es tribalmente y transgresoramente judío. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Cómo Amedeo Modigliani llevaba su identidad judía, su judaísmo? One of the fields in Uno de which los ámbitos en los que hay pocas contribuciones judías en este periodo es el sector audiovisual, ¿no? Yo escribí este libro porque entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX se producen los principales acontecimientos de la historia, ¿no? Hay varias decenas de personas que cambian nuestra manera de entender el universo y casi la mitad de ellos eran judíos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar la sobreproducción de personas judías en esta época? Es que no representan un porcentaje tan amplio de la población mundial. ¿Cómo puede ser que fuesen los autores del 50% de estas nuevas ideas que cambiaban nuestra concepción del universo? Genio y ansiedad. Bueno, pues ahí se produce un equilibrio entre la invención y el miedo. Y a mí es lo que me daba la sensación que hacía que fuesen tan creativos. Y en las artes visuales, pues tampoco había muchas contribuciones. También me han preguntado por qué hay tan pocos españoles en el libro. A lo mejor habría que echar un vistazo al año 1942. ¿Qué hubiese pasado si España no hubiese expulsado a sus judíos? A lo mejor España se hubiese convertido en el centro de la civilización at the edge of Europe. But that's not it. y se convirtió en una península, ¿no? Porque en ese año 1492 expulsó a los judíos. Bueno, pues aquí al final es importante que hay está la figura de Modigliani que destacó con Picasso también, ¿no? Y durante un periodo Modigliani y Picasso fueron muy amigos y Picasso llega a decir en dos ocasiones que Modigliani es el único que sigue por mi camino. Obviamente él no tiene un periodo azul o un periodo rosa, pero Modigliani cambia lo que es la forma humana, ¿no? Sus dibujos aparecen alargados, las mujeres tienen caras muy alargadas, normalmente utiliza el amarillo o el marrón. eh, no hay ninguna razón, ¿no? Pero Picasso pues lo hacía en azul y Modigliani pues lo hacía de otra manera, algo distinto, a lo mejor algo que le recuerda a su Livorno natal. Modigliani es excepcional por varios motivos. En primer lugar, siempre volvía a casa de sus padres y es un artista, ¿no? Que vivía de manera bohemia en París, en Montmartre. Break the bounds. Está intentando, bueno, pues ir más allá de lo que se podía poner en un lienzo. Y bueno, pues al final vuelve a casa de sus padres, ¿no? Se vuelve a ver a su madre. Era una persona muy familiar. Es una persona muy familiar, quería mucho a su hermano también y es muy consciente de el ritmo de vida judío y también se sentía judío y se sentía de esa manera a la hora de comportarse con los demás, ¿no? Y esto destaca su diferencia con Picasso. Él, a menudo, cuando terminaban de trabajar, bueno, pues salían por la tarde, iban a un bar, a un café, a lo que fuese, y Picasso llegaba con su ropa del estudio, todo manchado, con pintura azul un día, rosa el otro, depende del periodo en el que estuviese, y Modigliani llegaba siempre vestido con un traje, se vestía para cenar, iba elegante, pensaba que un artista tenía que tener un aspecto respetable porque si no, no se podía ganar el respeto del público y en ese sentido era muy distinto de Picasso y al final se acabaron separando, ¿no? Así es, la verdad es que la historia de Amedeo Modigliani es absolutamente increíble y la vida que llevó, ¿no?
pero yo creo que si hay un personaje que realmente de todo tu libro bien merezca casi un libro aparte, ese es Víctor Arlozorov, espero estar pronunciándolo bien, Víctor Arlozorov, perdón. Voy a tratar de definirlo muy brevemente, aunque, aunque me gustaría que ahora nos hablaras más de él, pero para que la gente se lleve únicamente, para que el público que nos escucha se lleve únicamente esa idea general, podemos decir que fue un líder sionista que tuvo una relación sentimental con la que luego sería esposa de Goebbels, nada más y nada menos. Podemos decir que si la esposa de Goebbels llegó a tener un collar de perlas, perdón, con una estrella de David, fue gracias a Víctor Arlozorov. Además, Víctor fue el encargado de idear un ingenioso sistema económico por el que muchos judíos pudieron abandonar Alemania en el momento preciso, antes de que los horrores más cruentos llegaran a producirse. A mí me gustaría que nos hablaras un poco más de la curiosísima figura de Víctor Arlozorov. The first thing we need to know about Bueno, lo primero que tenemos que saber de Arlozorov es que fue asesinado y este asesinato nunca se ha resuelto. Se produjo un viernes por la noche en Tel Aviv. Había estado cenando con su mujer en un hotel, el Hotel Dana se llama ahora, y bueno, pues estaban dando un paseo, dos hombres se les acercaron, uno sacó una pistola y le disparó y nunca descubrieron quién fue el asesino. Arlozorov provenía de Prusia, hablaba muchos idiomas, tenía un doctorado en economía marxista y era la estrella del movimiento sionista en aquel momento. Era un momento en el que David Ben Gurion era un líder de sindicatos y Arlozorov era un intelectual con muchas relaciones culturales, era el director de Relaciones Exteriores de la agencia sionista, también tiene una relación con el reino hashemita de Jordania y era alguien que buscaba una solución pacífica para los judíos en Palestina, el futuro Estado de Israel con sus vecinos árabes, con lo cual, bueno, pues era bastante distinto a Ben Gurión y a las figuras de la época y lo asesinan. ¿Quién lo asesina? Bueno, pues las personas que arrestaron eran judíos de extrema derecha, pero les liberan porque no tienen pruebas contra ellos. Es que no lo hicieron ellos, no tenían nada que ver con esto. Lo cierto es que esto ha seguido incluso en mi época. Cuando era joven, tuve una novia que era sobrina de uno de los hombres que habían arrestado, o sea que ahí tengo información de primera mano. Es algo que ha continuado hasta nuestros días. Los alemanes tenían dos agencias de inteligencia en la zona en aquella época. Y estas personas desaparecieron rápidamente después del asesinato de Arlozorov. ¿Por qué querrían los alemanes asesinarle? Bueno, pues porque Arlozorov era el antiguo amante de Magda, que se convirtió en Magda Goebbels, la mujer de Goebbels, supposedly, que as far as was known, it was known that she had a Jewish stepfather. sabemos que tenía un padrastro judío que desapareció. Ahora parece más probable que por lo menos ella fuese medio judía. Y obviamente esta información era algo que tenían que destruir y ocultar y matar a cualquier persona que lo supiese, ¿no? Y uno de ellos era Víctor Arlozorov. O sea que ahora mismo parece que todo apunta con mucha probabilidad a que fuese esta la conclusión, ¿no? Los nazis fueron los que asesinaron a Arlozorov en Palestina y se salieron con la suya. La verdad es que la historia de Arlozorov es absolutamente interesantísima y muy inquietante, ¿no? Ese asesinato que sufrió y por el que desapareció. Nos acercamos al final de esta charla, de esta conversación, Norman. There were
There were those. There were those. Hubo algunos que pusieron en tela de juicio esa teoría, ¿no? Y que decían, a ver, ¿por qué los nazis iban a querer asesinar a esta persona, un político sionista que ni siquiera estaba en su foco? Bueno, pues el hecho es que sí, lo asesinaron. Lo hicieron con Arlozorov y lo hicieron también con Lessing, otra persona que era crítico, y lo mataron en lo que era entonces Checoslovaquia. Y había otros 2 o 3 momentos en los que críticos de los nazis o personas que sabían demasiado fueron asesinados en otros países, con lo cual cada vez hay más pruebas que apuntan hacia esta teoría. Disculpe, que le interrumpí. No, no, me puede interrumpir Norman todas las veces que sea necesario porque la verdad es que son aportes muy interesantes sobre figuras realmente muy relevantes, ¿no? Nos acercamos, decía, al final de esta conversación. Ojalá pudiéramos prolongarla mucho más porque hay muchísimos temas de tu libro, Norman, que nos gustaría hablar contigo, pero los campos en los que el mundo judío ha realizado importantes aportes son muchos, ¿no? Y hay uno de ellos que tú has destacado en el libro y sobre el que me gustaría hablar. Se trata de la figura de Magnus Hirschfeld, un médico judío de Berlín de finales del siglo XIX que realizó importantes y destacados aportes para la normalización, perdón, de la homosexualidad. A mí me gustaría que nos ampliaras esta idea y lo que aportó y lo que realizó, las investigaciones que realizó Magnus Hirschfeld. Hirschfeld is also part of Untold. Bueno, pues la verdad es que él también es uno de los olvidados de la historia. Fue un hombre extraordinario que cuando Freud escribía su interpretación de los sueños en 1897, pues él, que era médico de un suburbio de clase media respetable en Berlín, un médico joven, se une a otros 2 hombres para hacer una solicitud al Parlamento alemán para despenalizar la homosexualidad, para que la homosexualidad fuese legal. Estamos hablando de 1897. Esto no había pasado en ningún otro lugar del mundo. Y cuando no consiguen hacerlo, vuelven a presentar la solicitud una y otra vez y otra vez y otra vez. Y para ellos la normalización era una prioridad, pero no solo la normalización de la homosexualidad, sino que tenía que ver con la aceptación de la diversidad humana. No todos somos iguales. Y él fue uno de los primeros que lo vio. Lo vio sobre todo con sus pacientes, lo vio con su vida, porque él era homosexual también, y lo estudió desde un punto de vista antropológico, lo vio en otras sociedades y abre incluso un centro para estudiar la sexualidad en Berlín. Es un pionero. Y en un primer momento forma una alianza con Freud, porque Freud se queda fascinado con todo esto. Freud ni siquiera se lo había planteado. Freud, si tiene alguna idea sobre la homosexualidad, tiene que ver con el hecho de que es una especie de desarrollo sexual inmaduro, ¿no? Es decir, que hay un patrón de madurez sexual, todo el mundo pasa por esta fase y algunos se quedan ahí atascados. Eso es lo que decía Freud y hasta ahí había llegado. Y cuando él plantea esta teoría, Herschel la rompe totalmente y plantea sus propias ideas, con lo cual estamos hablando de una figura extremadamente relevante que luego obviamente recibe los ataques de todo el mundo. Le atacan los burgueses, le ataca Freud, le ataca Jung y luego los nazis llegan al poder y hacen todo lo posible no solo para destruirle y borrar toda su obra y su centro de estudios sexuales, sino también para borrarle de la historia. Y solo a lo largo de la última década hemos visto, bueno, pues que se creaba el centro de Herzfeld en Berlín y hemos visto la vuelta de la importancia de esta figura, ¿no? Que fue una persona realmente muy relevante y fue una influencia muy importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo vemos la identidad sexual en la sociedad moderna.
Muy bien, Norman. Lo cierto es que es una pregunta difícil, la última pregunta que tengo para hacerte, pero a mí me gustaría que nos dijeras con cuál de los muchos personajes, personalidades judías que aparecen en este Genio de Ansiedad, cómo los judíos cambiaron el mundo en 1847, 1947, con cuál, si te quedarías con una por su relevancia o por su aporte, ¿con cuál te quedarías? Sí, Oh God, that's you know, it's, No, imposible, imposible. No, no, no. I was born too late. A ver, es que yo nací muy tarde. I was born 50 years early. Si hubiese nacido un poquito antes, hubiese conocido a todas esas personas. Como nací muy tarde, Touched, no he hecho más que decent acquaintance. tocar en la superficie un poquito de sus vidas, ¿no? He ido descubriendo cosas como lo de la casa en mi calle donde se produjeron estos acontecimientos históricos. Hace años vi que Max Brod vivía muy cerca también de donde vivía mi hermana y sin él nunca hubiésemos oído hablar de Kafka. Es que ojalá hubiese podido hablar con ellos en aquella época, por ejemplo, con el señor Broad, ¿no? ¿Qué comía Kafka para desayunar? Me hubiese encantado preguntárselo. Todas estas cosas. Es muy difícil escoger a uno, muy difícil. Si tuviese que dar una cena, Disraeli sería el primer invitado, seguro, seguro. Es que Sarah Bernhardt también. ¿Te imaginas una fiesta con Disraeli, Bernhard, Magnus Hirschfeld, todos ellos? Madre mía, uno no querría acabar nunca, así que todos, para mí todos. La verdad es que sería un encuentro fantástico si mezclásemos a todos en una misma. Pues Norman Lebrecht, autor de Genio y Ansiedad, cómo los judíos cambiaron el mundo, autor de este libro editado por Alianza Editorial y que ya está disponible y que desde aquí recomendamos. Muchísimas, muchísimas gracias por atendernos en este canal de YouTube de Centro Sefarat Israel. My great pleasure. Thank you so much. Ha sido un placer, muchas gracias. Y a todos los que nos han seguido durante esta conversación, les agradecemos también, os agradecemos también que hayáis estado conectados y os esperamos en próximas actividades del Centro Sefarat Israel. También tenemos que agradecer a nuestra intérprete Susana Pinazo, quien esta tarde nos ha acompañado y que sin ella no hubiéramos podido entender en español las palabras de Norman. Así que muchísimas gracias también a Susana y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Les esperamos en próximas actividades.